día de Navidad de 1989, un tercio formado por 80 militares descargaron 120 balas contra una pareja de rumanos que previamente habían sido arrastrados de la sala donde habían sido objeto de un juicio sumarísimo directamente al paredón en el que recibirían la condena que estipulaba el letal veredicto. Ese matrimonio de reos no era otro que el formado por Elena Petrescu y su marido Nicolae Ceausescu. Se ponía así punto y final a la República Socialista de Rumanía, que desde 1965 había sido gobernada con mano dura por el único partido considerado legal, el PCR. Ese cuyo único secretario general, Ceausescu, no solo había abocado a la nación a un endeudamiento millonario, mientras dirigía un teatro autócrata al amparo del telón de acero, que fue el escenario de las más flagrantes violaciones de derechos que han tenido lugar en ese enclave de los Cárpatos, sino que se erigía como el responsable de esa otra miseria a la que siempre nos traslada la autocracia, que se vale de las cazas de brujas, del secuestro editorial y de la censura para ponerle palos en las ruedas a la cultura cuando ésta amenaza con tamizar los dogmas pasándolos por el filtro de la razón. E igual que ocurrió en su día con Boris Pasternak, a quien la URSS prohibió expresamente ir a recoger el Nobel que le había otorgado la Academia Sueca, o con Naguib Mahfouz, a quien sus progresistas ideales sobre el Islam le llevaron a ser víctima de un atentado que lo dejó postrado en una silla de ruedas, la exrepública socialista rumana vio también nacer a un valiente literato a quien ni la acechante censura ni la expresa amenaza de borrarla del mapa consiguieron acallar su pluma, que como un bisturí ha seccionado el tejido social para desentrañar una realidad política tan visceral y repulsiva como valioso y necesario resultó ser siempre su revelación. Me estoy refiriendo, obviamente, a Herta Müller y a su obra El hombre es un gran faisán en el mundo, en la cual se va a centrar nuestro programa de hoy. Mis inestimables camaradas, sean todos bienvenidos a esta logia de los amantes de la literatura. Les acompañan, como siempre, nuestro técnico de sonido, Marcel Calvet, y un servidor, Alejandro Román Domínguez Moya, estos gatos en el tejado. Cuando un escritor nos presenta a un personaje al cual trata de forma distante, sin profundizar demasiado en su psicología y orientado hacia un único propósito, suele deberse a que ese actor está fuertemente condicionado por las circunstancias que le rodean. Tal es el caso del protagonista de esta novela, Windisch, el cual vive con su mujer y su hija Amélie, que es maestra de escuela. Windisch, igual que hiciera en su día para procurarle a su hija un porvenir, se desloma trabajando por un paupérrimo salario con la esperanza de conseguir unos pasaportes y unos pasajes para Alemania y de ese modo proporcionarle a su familia un porvenir más halagüeño que el que ofrecen las duras circunstancias de la realidad social que les ha tocado vivir. De esa realidad dan buena cuenta, por ejemplo, los vecinos de Windisch, que lo tachan de soñador, de iluso e incluso de traidor. Y es que Windisch se va a encontrar no solo con el descrédito y los malos augurios de sus conciudadanos, sino también con la hostilidad de los que desaprueban sus intenciones de emigrar al país teutón, pues para muchos siguen siendo el foráneo enemigo, ese que intentó masacrarlos durante la Segunda Guerra Mundial, dando la autora con ello buena cuenta de cómo las autocracias se ganan el respeto, la simpatía e incluso la adoración del pueblo, no solo mediante un irracional fervor patriótico, sino por medio de imbuir un insensato rechazo a todo lo que es foráneo. Esto Müller lo plasma de forma magistral, despersonalizando a los personajes. Porque aparte de Windisch y Amélie, del resto de personajes solo vamos a conocer su profesión. El policía, el molinero, el sastre, el guardián nocturno. No hay identidades. Todos tienen en común
que hacen una función social y que por sí mismo, sin la masa, no valen nada. Como consecuencia de esto, y en un análisis más detallado que ofrece la autora, veremos cómo todo se frivoliza. No hay dignidad humana, sino dignidad social. Solo ofende lo que puede ofender a toda la sociedad. Así veremos cómo una masiva llegada de inmigrantes es motivo de perturbación entre los habitantes del pueblo, que contrariamente se encogen de hombros cuando a una chica se le despoja de su vestimenta en público, o cuando escuchan a una niña hablar de las atrocidades a las que su progenitor somete a su madre, o cuando día sí, día también ven en las calles hordas de borrachos y turbas que de sus puestos de trabajo en las fábricas se dirigen a tabernas, lupanares y demás enclaves donde dan rienda suelta a sus instintos más primarios. Este aspecto, al menos a mi entender, resulta clave para orientarse hacia la poca luz que puede arrojarse sobre el sentido de todos estos dislates que ilustra la autora. Y esto lo vamos a ver reflejado en el personaje de Windisk. Porque en medio de toda esa locura que va cobrando forma a su alrededor, en el epicentro de esa masa, esa de la que ya hablamos en aquel programa cuando abordamos a aquel otro gran autor, que es Elias Canetti, en esa masa, en la que Peter Hin se niega a renunciar a su cultura, aquí tendremos a un Windisk dispuesto a no perder su dignidad. La diferencia es que Müller irá un poco más allá del mero simbolismo para denunciar que las autocracias solo tratan la dignidad ajena de dos formas: bien invitándole a uno a despojarse de ella, bien invitándole a sufrirla. Y nos vamos a detener aquí para no desenmarañar más cabos de los necesarios y también, como siempre, para invitarles a la reflexión. Y a mí me parece casi obligatorio centrar ese discurrir en el aspecto básico del sentido de esta obra: el peligro de las autarquías. Y con ello me refiero a todas las dictaduras, tanto las que son declaradas como las que son latentes, las que se orientan tanto al izquierdismo como al extremo diestro de las políticas sociales, da igual. Ese extremo diestro del que surgió la máxima todo para el pueblo pero sin el pueblo, y que paradójicamente ha caracterizado a lo largo de la historia no pocas revoluciones sociales, sin importar el lado de la política que abanderen. Al final, creo que el desencuentro que abruma a unos y otros respectivamente sobreviene cuando reparan en que o bien no puede gobernar solo uno, o bien no pueden gobernar todos. Verán, en mi opinión, las autarquías, los nacionalismos, independentismos y demás superlativos políticos funcionan porque mientras los autoproclamados o endiosados gurús de esas opciones estadistas meramente conocen el concepto, es el pueblo, cada ciudadano, el que a la postre le otorga su propio significado. Y ese significado acostumbra a instalarse en el corazón, no en la cabeza. Y me deben decir a menudo que el corazón no piensa. Convénzanse de una vez que todos ustedes, sean españoles, catalanes, creyentes, ateos, progresistas, conservadores, lo que sea, tienen un valor inherente que trasciende a todas esas casillas conceptuales. Si han de gloriarse por algo, que sea por ser grandes profesionales, porque son solidarios o unos padres ejemplares. Nadie les va a aplaudir por ello, pero les invito a que intenten hallar un sentimiento de plenitud parejo a ese, fuera de aquello que solo les atañe a ustedes mismos.
Y con esto no estoy invitando a nadie a que se despoje de su fervor patriótico. Al contrario, cultívenlo. Pero háganlo para hallar por ustedes mismos el sentido que ello trasluce. No se dejen arrastrar por la eventual opción extremista de quienes dicen, solo dicen, que estarían dispuestos a morir por defender esas ideas. Porque créanme, frente a la dicotomía valientes contra cobardes, yo solo veo a cantamañanas contra sensatos. O en todo caso, contra un único insensato, que parece querer probar hasta qué extremos estarían dispuestos a llegar los que para él solo son acólitos. Si me aceptan un consejo, frente a esas declaraciones que eventualmente oigan despachar a los que tienen claro que morirían por la patria, hagan suyas las palabras de Salvador Espriu. A menudo es deseable que un solo hombre muera para que viva todo un pueblo, pero nunca que todo un pueblo muera para que viva un solo hombre. Mis inestimables camaradas, como siempre un placer contar con ustedes para acompañarnos en esta logia de los amantes de la literatura. A los que decidan seguir manteniéndose fieles a esa costumbre les estaremos esperando en el próximo programa. Nuestro técnico de sonido, Marcel Calvet, y un servidor, Alejandro Román Domínguez Moya. Esto ha sido Gatos en el Tejado.